que vino a este mundo para darnos salvación. Arrepentimiento. Amén. Yo soy un predicador que definitivamente he visto que la iglesia puede crecer y se puede afirmar, no porque tenga tantos conocimientos profundos de las Escrituras, sino porque conozcamos lo que tenemos que vivir en el hoy. De nada nos sirve nosotros saber qué va a pasar en el milenio, en la gran tribulación y qué significa todo el Apocalipsis. Ese conocimiento no sirve si no ponemos en práctica lo que tenemos que vivir el hoy, en este tiempo en que estamos. Al hablar del arrepentimiento, podemos pensar en muchos momentos que el arrepentimiento es para los que están todavía sin convertirse al Señor, sin venir a la iglesia, que esa es la gente que necesita arrepentirse. A veces puede llegar a suceder que el mismo creyente de hoy piense como algunos que uno evangeliza y le dice: vea, háblenle de eso de arrepentirse es por allá para esos barrios, para esa gente, esos jóvenes que están por allá en las drogas, en cosas ilícitas. Para esos es eso que usted está hablando. Esa gente sí necesita, pero nosotros ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Porque yo he vivido esa confrontación de alguien que me sale así y me dice: vaya, predíquele a esa gente. ¿Por qué no se va por allá y busca a toda esa gente y le habla de Dios para que ellos sí se arrepientan? Porque yo ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo soy un trabajador que velo por mi familia, no soy un vicioso, no tengo vicios. Así que ¿de qué me arrepiento yo? Tengo mi mujer. Yo me he encontrado con gente así. Y rechazan tajantemente el evangelio. Pero puede también darse el caso de que el creyente en la iglesia piense que el arrepentimiento entonces es para aquellos que no han conocido el evangelio, para aquellos que no se han bautizado, que para esos es el arrepentimiento. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia habla en este verso que hemos leído: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Amén. Este versículo habla de un grupo de personas al seno de los creyentes que ya estaban mirando que esto del advenimiento, de la promesa de su venida, eso estaba tardado. Y el apóstol Pedro le escribe a la iglesia, porque estas cartas, partiendo que todas las cartas no fueron enviadas a los inconversos, de ninguna manera. Las cartas que encontramos de Pablo, de Pedro y de los otros apóstoles fueron enviadas a los creyentes. Amén. Por eso debemos prestar mucha atención cuando nosotros leamos las Escrituras, a ver a quién se la aplicamos, si eso es para otro grupo distinto a nosotros o es para la iglesia. Pues en este caso, el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia de que la despreocupación, porque uno se empieza a despreocupar cuando no ve que las cosas son ya. Y más nuestra cultura latina, que nosotros actuamos cuando las cosas se tienen que hacer ya en el momento, cuando llegan, pero nosotros no somos proactivos, o sea, no actuamos antes, sino actuamos es más bien después,
somos más reactivos que proactivos. O sea que no nos anticipamos, nos dicen, oye, hay que hacer tal cosa, y uno sabe que la tiene que hacer y la deja para cuándo. No, eso mañana, la semana entrante, y así, y con nuestra vida espiritual nos pasa igual. Como vemos que el Señor no aparece, entonces mucha gente se relaja, se distrae, pierde el enfoque y da lugar a muchas cosas materiales, seculares, mundanas, y por ahí entra ¿qué? El mal. Por ahí entra entonces el enfriamiento espiritual, y por ahí entra un problema peor que ese, que se llama la tibieza espiritual. Y el apóstol Pedro está mencionando que Dios es paciente para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pedro mismo se incluye dentro del grupo. Pedro no se excluye, sino que él dice con nosotros, para que la iglesia pueda entender que no le está hablando a otro grupo distinto, sino que está hablando de ellos. ¿Y por qué Dios tiene paciencia con la iglesia? ¿Cuál es la paciencia? Dice, no queriendo que ninguno perezca, porque ese texto, ese versículo, definitivamente yo lo he escuchado predicar 50,000 veces y se lo aplicamos es a los inconversos. Es que Dios quiere que ninguno perezca, pero en su contexto, solamente leyendo el versículo, ni siquiera yéndose adelante o atrás, el versículo dentro de su mismo contexto dice que no quiere que ninguno perezca. ¿Y cuáles son los que Dios quiere que ninguno perezca? Pues todos los que han llegado al conocimiento de Él. Eso significa que puede haber peligro de que el creyente perezca. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber peligro de que nosotros nos quedemos. Sí, así es. Sino que es paciente, sino que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la invitación del apóstol es proceder o actuar ¿hacia qué? Hacia el arrepentimiento. Pero ahora tendríamos que pensar ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento al cual hace referencia la palabra de Dios? Bueno, no me voy a ahondar en términos ni en cosas, porque el asunto aquí no es enredarnos, sino es tener claridad. Arrepentimiento, para hablarlo solamente en el sentido de dolor y cambio. Y les voy poniendo ejemplos. Una de las cosas que está agobiando la humanidad entera es que la humanidad perdió la sensibilidad. Esa es una de las cosas más tristes que le esté pasando al género humano, y es perder la sensibilidad. O sea, no se siente dolor. Cuando la gente va al hospital, se queja de la insensibilidad de los doctores y de todo el personal sanitario. Esa es una de las quejas que hay. En muchos pacientes, esta gente no le importa. Y así sucesivamente ocurre con la humanidad en todos los sentidos. Uno mira al ser humano en
la desdicha más terrible a la que ha llegado y ya uno como que no siente nada. Y eso debería uno preocuparlo. Ver un montón de gente tirado en la calle, comiendo basura, y pasar uno por el lado y no sentir nada. No sentir nada. Ver personas pasando grandes necesidades, familias, y no sentir nada. Eso es grave. Perder la sensibilidad es estar al borde de un abismo. Pues eso le está pasando a la humanidad. Pero lo triste es que nosotros, como conocedores de Dios y teniendo el Espíritu de Dios, perdamos esa sensibilidad a la cual el Señor hizo referencia cuando dice la Escritura, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, que el Señor sí nos mostró que es sentir dolor por alguien. Bendito el Señor. Pero al perderse eso, al perderse la sensibilidad, al ya no sentir dolor, entonces no puede generarse un cambio. No puede haber una actitud de cambio. Así que el arrepentimiento nace de una actitud de dolor. Sentir dolor. Así que el dolor nace de una conciencia de haber actuado mal. Y va acompañado ¿de qué? De saber que el reconocimiento de haber actuado mal también trae un profundo alivio, también trae paz. Cuando alguien está mal con otro, familiar, compañero sentimental o quien sea, ¿cuándo puede arrepentirse? ¿Cuándo puede que las cosas cambien? Cuando sienta dolor de la situación que está pasando. Cuando no se sienta bien. Porque ese es el problema. Que el ser humano hace una cantidad de cosas y se sigue sintiendo bien. No se siente mal. Ahí no hay dolor. Ahí no hay una conciencia de actuación mala. Y como el ser humano es bueno y somos así por naturaleza, para echarle la culpa a alguien, pero el reconocimiento que nace de nosotros y que debe estar en el corazón del hombre, no se muestra, no se ve, porque a alguien tiene que llevar la culpa, pero ese no soy yo. Por eso el arrepentimiento, que es algo que se debe vivir a diario. Un creyente debe ser consciente que a diario fallamos. Se fueron. Sí. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Ayúdenme. Así que para el cristiano no se trata entonces que la conducta recta y el vivir delante de Dios, una vida espiritual, es solamente no hacer ninguna cosa mala. Porque sí,
nosotros viviéramos la vida cristiana, en razón de eso, seríamos todavía mundanos. Porque hay muchos que no han conocido a Dios y su vida la procuran vivir en razón de no hacer algo malo. Yo hablo con la gente y estos días estaba hablando con un señor que estoy ahí alcanzándolo con la palabra. Y es un hombre temeroso de Dios. Y él me dice, yo le ruego a Dios todos los días que no me permita hacer nada malo. Y es un hombre católico. Y yo digo, oiga, esa debería ser una oración de un cristiano. Debería. Pero mire quién la hace. Pero esa es una persona temerosa de Dios. Así que, ¿cuál es el esfuerzo de alguien que no conoce a Dios, pero que le teme a Él? No hacer ninguna cosa mala. Hay gente así. Pero no, ese no es el campo donde debemos movernos nosotros. A nosotros Dios nos sacó y estamos en otro nivel. Gloria a Dios. Ahora somos hijos de Dios, dice la Biblia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ve lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la razón por la cual estamos en otra dimensión. Ahora somos hijos de Dios. Así que nuestra lucha no debe ser por evitar no solamente hacer lo malo, algún mal, porque debemos ser conscientes que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Y frente a eso, ¿cuál debe ser la actuación? Arrepentimiento. Hay que apelar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento será el que, cuando uno siente el dolor de la actuación que no va en pro de la voluntad de Dios, entonces ya ese es el camino que se llama el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento y la conversión, que son dos cosas que no pueden ir desligadas la una de la otra, se deben dar siempre en la vida del creyente, porque el cristiano está llamado, como dice el proverbista, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea que nuestra vida y nuestra relación con Dios debe procurar de ir, ¿qué? En crecimiento. Amén. Pero cuando no hay esa actitud, cuando uno está conformado, entonces por eso pasa uno frente a la persona que está ahí tirada en la calle, ve al ladrón que está hurtando, que está haciendo, y ojalá que le den duro, que lo maten. A veces a veces actuamos es con juicio de una vez frente a alguna situación mala que esté pasando. Pero ¿qué dijo el Señor? Ni yo, que tengo la autoridad, te condeno. Ni yo, que puedo hacer juicio, te condeno. O sea que al Señor sí le duele que el hombre peque y siga en esa actitud de no cambiar. Y hay una preocupación que debe ceñirnos a nosotros, que debe movernos a nosotros, es qué sensibilidad tenemos hoy para lo divino, para lo sagrado.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí te empiezo a mostrar desde el Génesis que el arrepentimiento que muestra la Biblia, no porque Dios tenga que arrepentirse de algo, sino que Dios muestra cómo debe ser la actitud de quien se arrepiente. Aquí el Señor dice que cuando el hombre que Él creó, los antidiluvianos, habían colmado la copa de maldad, y por eso decidió Dios destruir al hombre con un diluvio, pero preservó la raza humana con un hombre llamado Noé. La Biblia nos dice ahí que Dios le dolió en su corazón, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y ahí arrepentimiento es, ¿qué es el arrepentimiento en ese sentido de Dios? Es ver la actitud del hombre corrompida, sin mostrar nada, sin mostrar ningún arrepentimiento, sin dolerle lo que está haciendo. Y esto a veces nos preocupa al seno de la congregación, que puedan haber personas que ya no sientan nada, que hagan cosas que saben que Dios no le agrada, y la persona sencillamente no hace nada, sigue lo mismo. Aleluya. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que hay un mensaje que hemos oído de Dios, que Él es luz y que no hay tinieblas, o sea, que en Dios no hay maldad, que Dios nunca se complacerá en algo malo, y nosotros lo sabemos. Pero dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, si dejamos, si permitimos que acciones malas se conviertan en una manera de vivir, en una práctica común, sin sentir ningún dolor por eso, dice la Biblia que a pesar de que nosotros afirmemos que estamos en la verdad, pero si tenemos conductas que no son de Dios para su iglesia, que Él no las estableció, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. Aleluya. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar y a meditar en ese texto? ¿Cómo así? En el versículo número 6 hace una afirmación que tener práctica de las tinieblas es mentir
y es no estar en la verdad, no practicamos la verdad. Pero el versículo 7 dice que si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No, pero se supone aquí que si andamos en luz y que si estamos en comunión, estamos bien. ¿De qué tienen que limpiarnos? Pero el texto dice que si estamos en luz y tenemos comunión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Eso significa que nosotros somos propensos a que haya mancha. Amén. Pero el andar, el caminar en la luz de Cristo, el estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a oír la palabra del Señor, el estar dispuesto a ¿qué? A tener esa comunión a pesar de las diferencias que puedan haber entre nosotros, el estar dispuesto a que no se rompa esa diferencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué trae al creyente? Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. Gloria a Dios. El problema entonces está no en que no se falle, el problema está en la falta de reconocimiento. Ahí está. El no reconocer que actuamos en muchas ocasiones mal. Porque uno tiene que reconocer. Yo recuerdo un día tenía ese problema terrible con mi conciencia. La noche que nos accidentamos. Porque yo ver a una persona rogarnos que lo echáramos en el auto y yo saber que tenía 3 asientos libres y no darle la oportunidad, y a esas horas de la noche, casi a las 11 de la noche, y yo me decía, pero en esos instantes, segundos, decía, pero ¿por qué yo soy malo? Sí, porque yo soy cruel, porque yo tengo un corazón duro. ¿Por qué no ayudar a alguien cuando yo puedo hacerlo? Y fue tanto lo que me sentía mal que le oré a Dios y le dije a Dios, ¿por qué soy así? Señor, entonces, y le pedí a Dios, entonces, si yo no lo recojo, entonces que alguien recoja a este hombre, a esta gente. Y descansé. Cuando vi que se abrió la puerta de otro vehículo atrás mío por el retrovisor y se subieron 3 personas y yo quedé en paz, de alguna manera. Bueno, ya ustedes saben, Dios no permitió que esas personas subieran al auto, porque esa noche tuve un accidente gravísimo que si se hubieran subido, habían habido muertos, porque Dios nos libró a mi esposa y a mí de la muerte, porque el vehículo quedó totalmente aplastadito como una chatarra y 100% se perdió, no sirvió más. Pero qué bueno tener que nunca se nos pierda a nosotros un corazón sensible. Que cuando nos demos cuenta que tengamos algo adentro que nos haga sentir la realidad de las cosas, eso será lo que cambiará todo. Yo siempre miro que el problema del hombre definitivo no es no equivocarse. El problema del hombre es equivocarse y no reconocer. Ese es el problema. Ahí está, ahí radica todo. Pero cuando uno se deja llevar por el Señor, lo mueve la palabra de Dios. Dios, si hay algo que le da al ser humano, al creyente, es un corazón bueno.
Amén. ¿O usted por qué cree que tumban más de una vez a un creyente, lo estafan y le hacen cosas? Porque el corazón de un creyente no es malicioso. No piensa con maldad. Malicia es pensar con maldad. Porque está alguien ahí y le pide algo, le ruega, mire que me está pasando esta situación. Y aunque uno a veces quiere discernir, será de verdad que está, pero uno se deja más llevar por el corazón que tiene. Por eso un creyente tiene un corazón que es capaz de perdonar. Amén. Sí es capaz de perdonar. No 70 veces 7. La palabra 70 veces 7 quiere decir siempre. Siempre. Porque 70 veces 7 matemáticamente son 490. O podría ser otra suma más alta. Pero no se refiere a eso. Se refiere a alguien que esté siempre dispuesto a perdonar. ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene un corazón distinto. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga, esos versículos de Primera de Juan 1, 5 al 10 son sencillamente impresionantes. Porque es que el escritor, que es Juan, en este caso está escribiendo Juan. En el primer versículo que leímos está escribiendo Pedro. Y esos dos hombres en ese tiempo no eran unos corrompidos. Eran unos ministros, eran apóstoles, eran hombres que predicaban la verdad de Dios, que fueron testigos del Señor de su obra, que lo vieron, que hablaron con Él. Pero mire la actitud de unos verdaderos hombres, pero a veces la actitud de un creyente es siempre de señalamiento y de engrandecimiento. Y de que allá son los que están equivocados, que esa actitud de no reconocer es la que traerá problemas, meterá en problemas gravísimos a un creyente y lo pondrán al borde de la ruina espiritual. Pero qué bueno, gente como los que nos enseña la Biblia, hombres de la palabra, hombres de Dios, maestros de las Escrituras, gente que conoció al Señor allá de verdad literalmente, pero ellos no se excluyeron. Aleluya. Por eso el predicador de hoy, el siervo de hoy, el cristiano, el ministro de hoy, el pastor de hoy, también debe estar incluido dentro de este grupo, porque si se excluye no alcanzará las bendiciones y la benevolencia de Dios. Es que el escritor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es que nosotros miramos como maldad que el violador, el que hace una cantidad de cosas, ese sí es malo. Miramos entonces a la gente, no, el que no tiene este evangelio, el que no reconoce a Jesús como Salvador, ese es malo. El idólatra, ese es malo. Pero si nosotros que conocemos al Señor no andamos como Dios nos pide en las Escrituras que vivamos, ya estamos fallando. Amén. Mire, hoy
Yo no sé si será acá, pero yo he oído de muchas congregaciones, la gente antes, cuando se cerraron todos los templos, hasta armar unos videos de cómo sería cuando se volviera a abrir, ¿no? El volcamiento total de la iglesia al templo, ¿cómo sería? Que todos los hermanos con ese deseo, ¿cómo sería? Y mire ahora en la práctica. Miremoslo ahora en la práctica. Se apuntan 80 o más personas para llegar a un culto y vienen 40, vienen 50. Y uno tiene cualquier cantidad de razones para exponerlas el por qué no fue. Eso, ¿cómo se llama? Y la gente dice, el culto virtual no es igual. Sí, y si no es igual y hay una oportunidad de poderse congregar, entonces ¿por qué no vienes al lugar de reunión? ¿Será que de eso no hay que arrepentirse uno? Pero se ha perdido la sensibilidad y por eso ya no le importa. No le importa. Aleluya. Aleluya. Ya no se siente dolor. Porque el dolor, cuando se siente, entonces produce cambio. El arrepentimiento, que tiene una cantidad de cosas en su significado etimológico y teológico, habla de dolor, pero habla también de cambio de actitud. No podemos pedirle a una persona que cambie sin que primero reconozca que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Ahí podríamos decir 50,000 sermones que uno cambie, pero si uno no reconoce que hay cosas que está haciendo que no están bien, no cambiará jamás. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿será que nosotros hacemos esas oraciones? Pero no las hacemos. Porque el esposo se disgusta con la esposa, la insulta, la maltrata, o viceversa. O se disgusta con los hijos y los hijos con los padres. Y siempre estamos convencidos de que el que cometió el error fue el otro y no yo. Y si le pedimos a Dios que obre, le pedimos que obre en él porque es malo, que obre en mi hijo, que lo cambie, y nunca le pedimos por este. Pero la Biblia me enseña que si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios, la Biblia me habla que los que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, y para esos hay limpieza por la sangre de Jesucristo de todo pecado. Amén. Así que esto no es el predicador de esta escuela dominical, es la palabra de Dios que quiere tocarnos, que quiere bendecirnos, que quiere que haya un cambio de actitud, que quiere que nosotros aprendamos algo más, no algo profundo de las escrituras y para poder impresionar a otros con el conocimiento que yo tengo, sino para que yo delante de Dios pueda obtener la gracia y el favor de Jesucristo el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le escribía?
Aleluya. ¿Para quién era el mensaje? Para los inconversos. No, el mensaje era para la iglesia. Dice, hijitos míos. Mira la ternura de Juan. Mira la ternura del Señor. Cómo trata a la iglesia. Dice, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? Fue las que escribió. Pues las que acabamos de leer. Esas. Que si decimos que estamos en luz, pero no caminamos, estamos en tinieblas. Aleluya. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Toda la gente que tiene un problema con la justicia, ¿qué necesitan? Nadie hoy se puede representar a sí mismo. Si a alguien le imputan un cargo y tiene que respondérsele el juez de control de garantías viendo el cargo que imputa el fiscal o el acusador, ¿qué hace? Actuar conforme a la legislación. Decirle a esa persona que tiene una presunción de inocencia, pero que necesita demostrarla. O sea, que se le pone una carga porque alguien dice, usted es culpable de esto, usted hizo esto y esto y aquello. ¿Qué hace el juez? Entonces le da la oportunidad de que él se descargue de eso. Que presente los descargos. Y presente los descargos es, tiene unos cargos, ahora descárguese de eso. ¿Cómo lo hacen? Tiene que llevar a alguien que lo represente. Debe existir un abogado que es el que va a interceder, porque este no entiende y no sabe de leyes, no sabe, pero él está especializado y él tiene esa facultad para defender a ese acusado. Quiere decir que cuando se escribió el Nuevo Testamento, en el siglo I, ya existía esa figura. Claro, Roma tenía legislación. La legislación nació en cuanto a leyes allá en Roma. Y en el siglo I imperaba el imperio romano. Así que no todo lo que Roma ha producido es malo. Allá había senado. Eran los que legislaban, los que hacían leyes. Pero aquí el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. O sea que uno tiene que apelar. O sea que uno necesita, sabe que usted conmigo tenemos alguien que nos acusa. Se llama el acusador de nuestras almas. Siempre nos está acusando. Y aunque no hayamos hecho nada, hay alguien que nos acusa. Tenemos el acusador que es el maligno, pero tenemos otro que nos acusa, la conciencia. Pero esa conciencia que ha sido afectada, porque la conciencia no siempre es la voz de Dios. La gente que no ha conocido a Dios dice que la conciencia es la voz de Dios. Pero el que está postrado frente a un ídolo, pidiéndole a un ídolo muerto, la conciencia no lo acusa de que está haciendo algo abominable. Entonces la conciencia no es la voz de Dios.
a menos que el hombre se deje guiar por la palabra de Dios, porque tendrá una conciencia. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pedro, con el fin de una buena conciencia hacia Dios. Aquí entonces la Biblia es clara en decirnos que nosotros necesitamos que alguien abogue. Por eso el sacrificio del Calvario siempre debe estar presente en la vida del cristiano. El Calvario no se ha terminado para la iglesia. Amén. La sangre que fluyó del Cristo que fue allí martirizado, esa sangre todavía está vigente. ¿Para quién? Para la iglesia. Por eso en el cielo está el Cristo resucitado, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, para interceder ¿por quién? Por la iglesia. Y cada creyente de la iglesia es mirado bajo la lupa del sacrificio del Calvario. Por eso cuando el acusador viene, porque el acusador en más de una ocasión tiene la razón y hasta la verdad. Usted, ¿para qué va a la iglesia? ¿Usted para qué aparenta? Mire, hiciste esto, hiciste aquello. Del acusador está diciéndole ahí. Pero cuando el Señor le pone la lupa para examinarlo, porque el acusador dice, mire, y ese dice que haciendo esto y lo otro. Pero el Señor cuando lo mira, Él dice, yo veo ahí a alguien que fue cubierto por la sangre de Jesucristo el Señor. Yo no veo a un impío, yo veo a un hombre que me teme, yo veo a un hombre que me ama. Esa es la razón por la cual la iglesia tenemos que tener presente siempre que necesitamos que alguien siempre nos ayude, que alguien no solamente que nos ayude con la enfermedad que yo tengo, con el problema que yo tengo, con la necesidad, sino que me ayude en mi vida espiritual, en mi relación con Él, en mi relación con mi hermano, en mi actuar, que me ayude, que me limpie, que me perdone. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por quiénes? Y Él es la propiciación por nuestros. Dice, por nuestros. ¿Cómo así? Diciendo que nosotros, ¿qué cuento de pecado? Nosotros somos la iglesia. Pero no estamos exentos. No somos contados como los pecadores, porque Dios cuenta a los pecadores, los impíos y la iglesia. Y nosotros somos contados como iglesia. Pero como iglesia somos pecadores pero arrepentidos. Amén. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de carne. Esa es la razón. Todavía tenemos una naturaleza que nos tiende a arrastrar y a llevar y a condenarnos hacia lo malo. Pero por eso Dios puso su espíritu en nosotros. Su obra redentora en la vida de nosotros, el Calvario, que el Calvario tiene unas facetas, es la muerte, pero también es la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso cuando acudimos al que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a estar en pie, hermanos. Yo quiero en esta mañana orar. Y no quiero hablar más, yo predico mucho más largo, pero no quiero hablar más. Que en este momento hiciéramos una reflexión. Pensemos. Mi oración incluye el arrepentimiento. O sea, en mi oración yo reconozco que me equivoco. Qué difícil es reconocer que uno se equivoca. Pero qué fácil es ver los errores a los demás. Qué fácil y sencillo es ver la gente equivocada. Pero qué difícil es creer que nosotros nos equivocamos. Por eso no nos arrepentimos. Pero si le pidiéramos a Dios, si dejáramos de ver las faltas como las ven la iglesia tradicional, los pecados capitales, los pecados veniales, y hay veces nos ha metido esa doctrina del mal, o sea, del maligno, que hay cosas que no son malas. Entonces matar y robar y hacerle daño al prójimo es lo único malo. Pero ¿por qué no le decimos a Dios que nos ayude? Que nos quite el corazón duro. Porque puede ser que seamos sensibles para muchas cosas, pero ahí nuestro corazón se endurezca. Si de eso depende mi relación con Dios, vamos a orar a Dios. ¿De qué habrá que arrepentirnos? Ya no oramos y no nos arrepentimos. El que sabe hacer lo bueno. Ya no ayunamos y no nos arrepentimos. Ya no ofrendamos y no nos arrepentimos. Ya no vamos a culto y no nos arrepentimos. No nos duele. Soberano Dios, tú se pirajaya.